Muy buenas tardes. ¿Quién como Dios? Qué alegría saludarlos. Quiero que... Bueno, ya se están empezando a conectar. Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, ¿cierto? Y empezamos con 3 minutos de atraso, perdón por eso. Pero bueno, qué alegría saludarlos nuevamente en esta tarde, ¿cierto? Qué alegría que nos podamos volver a encontrar. Y más en este tiempo, pues, tan importante para el cristiano que es la Semana Santa, ¿cierto? No sé si han podido vivir esta Semana Santa de manera como el Señor nos lo pide. O sea, yo sé que tal vez no es como estamos acostumbrados a vivirla normalmente, ¿cierto? Que, que tenemos pues que ir a la parroquia, tenemos que ir a las procesiones, ¿cierto? Y hacemos todo esto y tal vez en estos tiempos no estamos pudiendo hacerlo. Pero ahí es donde se viven las palabras que dice el Señor, que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Entonces por eso es que nosotros debemos ser esos adoradores, a pesar, así sea desde la distancia, ¿cierto? ¿Podrías agregar el micrófono, porfa? ¿No me están escuchando? Por favor, díganme si me están escuchando. Escríbanme ahí en los comentarios si se escucha. Para ver si es problema de mi micrófono. A ver. ¿Me escuchan? Por favor. Sí, se escucha bien. Ah, bueno. Entonces, Kelly, creo que es problema de tu micrófono. Listo. Bueno, entonces excelente. Como si me escuchan, entonces podemos empezar, ¿cierto? Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que vengas a morar en nuestros corazones, que vengas a morar en nuestras almas, que vengas y que con tu luz disipes toda tiniebla que haya en nuestro entendimiento, que todo lo que hablemos en esta lección de la consagración pueda llegar a nuestra alma y la traspase totalmente con dardos encendidos, que estas palabras lleguen a nuestro corazón y se queden allí y puedan ser como esa semilla que cayó en tierra fértil y dio fruto del 70 y del 100%. Te pedimos, Señor, que nos acompañes, que cubras con tu preciosísima sangre todos los equipos, el wifi, los celulares, los computadores, cualquier medio que se esté utilizando para ver esta consagración. Te pedimos que nos cubras con tu preciosísima sangre a nosotros y a nuestras familias. Y también clamamos la presencia de María Santísima para que todo lo que se diga y se haga en esta lección sea entregado a Dios Padre por manos de ella, para que así sea más perfecto y más agradable. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar como haciendo un pequeño recuento de lo que vieron en la lección anterior, ¿cierto? Estaban hablando acerca del placer,
acerca de si el placer es bueno o es malo y nos dimos cuenta de que el placer es bueno, ¿cierto? De que el placer es bueno, de que el Señor nos permita que nosotros tengamos placer en algunas cosas porque o si no, no lo disfrutaríamos y no lo haríamos, ¿cierto? Por ejemplo, si no sintiéramos placer al comer, nos moriríamos de hambre. Si no sintiéramos placer al no dormir, nos cansaríamos y nos enfermaríamos. Y así, entonces el placer es bueno siempre y cuando no se desordene, ¿cierto? Entonces, vamos el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema importantísimo, ¿cierto? La clase de hoy es una pregunta, se llama, ¿son buenas las riquezas? Y es importantísimo hablar de este tema porque no sé si se acuerdan cuando hablábamos de la triple concupiscencia, decíamos que la triple concupiscencia es al poder, al placer y al tener, ¿cierto? Entonces vimos en la primera clase, en la primera lección, hablamos acerca de la soberbia. Entonces nos dimos cuenta que esa inclinación desordenada al poder se manifiesta en la soberbia. También la clase anterior vimos acerca de la pureza, ¿cierto? Del valor que tiene esta virtud tan hermosa y también se habló de la impureza, ¿cierto? O de la lujuria. Y esto se ve en la inclinación de la triple concupiscencia al placer. Y el día de hoy vamos a ver la inclinación que tiene el hombre a el tener, ¿cierto? A el tener que se manifiesta en un vicio que se llama la avaricia. Me dicen que se está cayendo la señal. No sé si sea la mía, por favor escríbanme si se les está cayendo la señal, por favor. Bueno, entonces resulta que el hombre, ¿se acuerdan cuando yo les hablé de algo que se llamaban los deseos naturales que tenía el hombre? No sé si se acuerdan. Entonces yo les hablaba de eso en el aspecto de la soberbia. Entonces veíamos que el hombre tiene un deseo natural de excelencia y cuando se desordena se convierte en soberbia, ¿cierto? También estábamos hablando, pues hablaron hace 8 días de que, no sé si les dijeron, el hombre tiene un deseo natural de unidad y cuando se desordena se convierte en lujuria. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de que el hombre tiene una inclinación, tiene un deseo natural de supervivencia y cuando se desordena se convierte en avaricia. Entonces es muy importante que nosotros tengamos muy presente esto de los deseos naturales porque el Señor, imagínense que el Señor en su infinita misericordia y Él todo lo pensó tan perfectamente desde la creación que Dios nos dotó de esos deseos naturales, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿a quién no le gustaría tener una casa? Todos nos gustaría tener una casa o tener un carro. A todos nos gustaría, ¿cierto? O a quién no le gustaría, pues, no tener que trabajar, pues, para no tener que trabajar y aún así recibir dinero. A todos nos gustaría, pues, eso es algo que está como tan intrínseco en el hombre que no hay como, o sea, pues digamos, ya los religiosos que hacen un voto de pobreza, ¿cierto? Ellos como que el Señor les ha dado la gracia de desprenderse de eso, de todo lo que es el dinero, ¿cierto? De todo lo que es el dinero que ellos hacen el voto de pobreza totalmente, pero digamos, en general nosotros estamos luchando fuertemente con eso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque imagínense que el Señor en el Génesis, el Señor desde la creación, el Señor le dijo a Adán, mira, he creado todo esto para ti, tú lo vas a administrar, ¿cierto? Era Adán el que se encargaba de trabajar la tierra. El Señor lo dice, tú trabajarás la tierra. Acá me gustaría hacer una aclaración porque muchas veces las personas piensan que la consecuencia del pecado original fue trabajar y no fue así. Adán ya trabajaba en la tierra. Adán era el jardinero del Edén. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado original? Que nos cansamos. Es decir, que antes el hombre trabajaba y no se cansaba. En cambio, por el contrario, el hombre ahorita trabaja y se cansa. Esa fue la consecuencia del pecado original. Pero desde el principio el Señor quería que el deseo natural del hombre era tener este deseo pues de supervivencia.
de supervivencia, de estar estable, de tener una estabilidad en su vida de modo de que todo marche bien. Y eso no está mal, y eso no está mal. Lo que pasó con el pecado original fue que todo esto se desordenó. Entonces, ¿qué pasa? El hombre ahora quiere tener más y tener más y tener más y tener más, ¿cierto? Entonces, ¿son buenas las riquezas? Sí, siempre y cuando no se desordenen, ¿cierto? Siempre y cuando no se desordenen como todo. Como estábamos viendo, digamos, la clase anterior con lo del placer. ¿Es bueno el placer? Sí, pero siempre y cuando no se desordene, ¿cierto? Por ahí hay algo que dice que todo en exceso es malo. Eso se puede aplicar también para la vida espiritual. También hay otra frase que dice, la virtud está en el medio, ¿cierto? Entonces la virtud de todo está en el medio, en la mitad, ¿cierto? Entonces, bueno, como yo les estaba diciendo, el hombre a raíz de este pecado original, pues del pecado original, se desordenó y el hombre se empezó a pegar totalmente a los bienes terrenales. O sea, total y totalmente el hombre se empezó a pegar de una manera que se le creó ya como un tipo de obsesión para tener y tener y tener y ganar cada vez más y tener más carros y tener más casas y tener aún muchísimas más cosas, ¿cierto? Y eso fue lo que hizo el pecado original. Lo que no entienden las personas es que la riqueza no consiste en tener más, sino en necesitar menos. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces las personas piensan que por tener van a ser mejores, por ejemplo. Una persona consigue un celular y eso lo vemos mucho también en la sociedad pues del consumismo, ¿cierto? Una persona, no, con el celular no, digamos con un carro. La persona quiere un carro. Bueno, se consigue un carro. Después quiere conseguir una camioneta, pero después no está bien con la camioneta. Entonces ahora quiere un yate, pero entonces el yate ya no le sirvió. Entonces ahora quiere un avión privado. Y con el avión privado tampoco se siente bien. Y es porque eso es lo que sucede cuando el hombre trata de poner su felicidad en los bienes materiales. Eso lo hablamos un poquito en la clase de la introducción. El avaro siempre quiere tener y tener y tener y tener más y más y más. Hay un ejemplo que es muy, muy hermoso y yo se los quiero plantear a ustedes. Pues acá no es posible que participen mucho, pero bueno, les voy a nombrar 3 cosas. Y los vamos a organizar en orden de importancia, ¿cierto? Del más importante al menos importante. Entonces, está Dios, el trabajo y la familia. Entonces, ¿cuál sería el más importante, cierto? El más importante sería Dios, ¿cierto? Obviamente. Después, ¿qué iría? Iría la familia, ¿cierto? Y por último, iría el trabajo, ¿cierto? Por último iría el trabajo en orden del más importante al menos importante. Pero ahora yo les hago una pregunta. Normalmente nosotros, ¿cuánto le dedicamos al trabajo? Normalmente una persona, pues, promedio, por decirlo así, trabaja alrededor de 8 horas al día, ¿cierto? 8 horas al día. Hay otras que trabajan 10 horas al día. Hay otras que trabajan 12 horas al día, que trabajan pues mucho más fuerte. Y normalmente, o no sé, pues acá en Colombia como que la gente tiende a trabajar como 12 horas al día, que es muchísimo tiempo. Y el día tiene 24 horas, entonces sumémosle, son 12 horas de trabajo. Pongámosle que la persona duerma 8 horas, ¿cierto? Más o menos, que es lo que una persona debe estar durmiendo normalmente. Entonces son 12 horas más 8 serían 20. ¿Y cuánto le quedarían? Pues haciendo matemáticas de coquito, le quedarían 4 horas. 4 horas. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a la familia? ¿Cierto? Una persona normalmente llega del trabajo, digamos de un trabajo que sea de 7 de la mañana a 7 de la noche, ¿cierto? Llega del trabajo, entonces se dedica a su familia, ¿cierto? Pónganle unas 2 horas y eso, o unas 2 o 3 horas y luego le estás dedicando a Dios ¿cuánto? 1 hora y eso que más o menos estamos viendo que 1 hora, porque muchas veces ni siquiera es así.
La lección de hoy se llama, es una pregunta, ¿son buenas las riquezas? ¿Cierto? Entonces, poniendo esto en orden de prioridades, nos estamos dando cuenta que el más importante para nosotros, que es Dios, no le estamos dedicando ni siquiera 1 hora al día, ni siquiera 1 hora al día. Entonces tenemos que reorganizar nuestras prioridades y no les estoy diciendo pues que usted renuncie a su trabajo y mejor dicho, no piense eso, no. Pero tu vida se tiene que convertir en una oración constante, es decir, que en el momento en el que estés en el trabajo, tú en todo el momento tengas a Dios en tu mente, que en todo el momento estés, no sé, repitiendo una ejaculatoria, que estés haciendo una oración, siempre, en todo momento. Y esto es importantísimo porque, bueno, nosotros decimos que Dios es el más importante y primero no le dedicamos el tiempo que Él necesita. Segundo, decimos, bueno, la familia es lo segundo más importante, pero volvamos pues al ejemplo. Una persona entra a trabajar a las 7 de la mañana y sale a las 7 de la noche. Llega a su casa, ¿qué hace? Por lo general, come, ¿cierto? Come, pero ¿qué pasa? Están sentados en la mesa del comedor y son chateando en el celular. Entonces, supuestamente la familia es lo segundo más importante, pero ni siquiera le estás prestando atención a la familia, todo el tiempo estás en el celular chateando. Entonces eso no tiene ningún sentido, ¿cierto? Y supuestamente la familia es lo segundo más importante. Después, terminas de comer, no sé, te vas a bañar, ¿cierto? O vas a acostarte. ¿Y qué haces? Bueno, apagas el celular, pero ahora prendes el televisor. Entonces prendes el televisor. Y bueno, y son hablándote ahí tus hijos diciéndote, por favor, vamos a jugar tal cosa, mamá, papá, vamos a jugar. Ay, no moleste que yo estoy muy cansado, no moleste. Tu esposa te pregunta o tu esposo, y ve, ¿cómo te fue en el trabajo? Ah, bien, pero eres ahí pegado al celular. Apagas el televisor y prendes nuevamente el celular. Entonces, ¿qué orden de prioridades has ahí? Ahí no hay ninguna coherencia, pues, de lo que estamos viviendo y lo que estamos predicando, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros debemos tener una vida muchísimo más coherente, ¿cierto? Entonces, el hombre, como se le ha desordenado totalmente eso, entonces está poniendo lo que es el dinero por encima de todo, y lastimosamente nosotros vemos que en nuestra sociedad eso pasa muchísimo, digamos a un niño le dicen, imagínese, Bill Gates a los 18 años ya era millonario, ya tenía un imperio, ya tenía tal cosa, ¿y usted qué? Usted con 18 años y vagando ahí en la calle, en la casa. Entonces si ven, a nosotros siempre se nos están metiendo en la mente como el entrar a ser partícipes como de esa sociedad consumista terrible, de decir, mira, es que tú vales por lo que tienes y no por lo que eres. Lastimosamente en nuestra sociedad eso es muchísimo más importante. Es más importante el decir, es que mira, yo tengo tantísimas casas, tengo tantos títulos, tengo tantos carros y no se preocupan por lo que es el ser, por quién soy yo, ¿cierto? Entonces eso es supremamente impactante porque nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo fue totalmente distinto a todo esto. O sea, nuestro Señor en todo momento nos mostró ese espíritu pobre que Él tenía, y no pobre de decir, no únicamente pobre, pues, perdón, como de bienes físicos, sino también una pobreza hermosa de espíritu, que lo podríamos asimilar muchísimo con la virtud de la humildad. Pero entonces pongámonos a hacer un análisis de la vida de nuestro Señor desde el momento en que Él nació. No, ni siquiera desde el momento en que nació, desde el momento en el que el Espíritu Santo... perdón, esto se pausó. Listo. Ya, estamos bien, ¿cierto? Bueno, pongámonos a hacer lo que les estaba diciendo, un recuento de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde el momento de la Anunciación. Desde el momento de la Anunciación, imagínense lo impresionante que es, porque la Virgen María venía de una familia pobre, o sea, de una familia humilde. Ella, por decirlo así, la Virgen María era una campesina, o sea, ella no tenía bienes de nada. No sé si ya me están escuchando mejor. No sé si me están escuchando mejor, por favor envíenme si sí me están escuchando, porque esto se pausó un ratito, pero creo que ya estamos bien, ¿cierto?
Bueno, creo que sí. A mí me parece bien. Bueno, entonces, desde el momento en el que el Señor... Bueno, no sé por qué esto se estará cayendo tanto, ¿cierto? Hagamos como una Ave María para que la Santísima Virgen María nos ayude a solucionar todo esto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, continuemos, confiemos de que no se va a volver a pausar, ¿cierto? Bueno, entonces, como les estaba diciendo, el Espíritu Santo vio a la Virgen María y vio esa humildad, esa pobreza, no únicamente corpórea, sino también espiritual, que se posó sobre ella y pues nuestro Señor Jesucristo se quedó en su seno materno, ¿cierto? Pero no nos quedemos únicamente en la anunciación, sino que pasemos pues bueno, a todo lo que sucedió pues después de la anunciación, ¿cierto? Vayámonos al nacimiento de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús nació en un establo, pues ni siquiera se puede decir que un establo porque era como una cueva, o sea, María Valtorta, que es una mística, ¿cierto? El Señor le revelaba cosas, ¿cierto? Le mostraba como toda su vida. María Valtorta dice que ni siquiera podría ser un establo, o sea, es que ni siquiera era un establo, era algo que estaba lleno de cosas feas, de lama, estaba lleno, pues perdón, les digo esto, pero estaba lleno hasta del excremento de los animales que vivían ahí. Entonces San José entró, limpió todo y preparó eso para que la Santísima Virgen pudiera entrar y pudiera nacer nuestro Señor Jesucristo. Pero miremos esa pobreza de nuestro Señor, Él siendo el Rey, Él siendo el Todopoderoso, Él siendo Dios mismo, y nació en un establo, acompañado únicamente pues de un buey y de un borrico y de unas ovejitas, ¿cierto? Y después llegaron los pastores, que los pastores también eran pobres, y entre ellos nació. Él no nació entre aclamaciones, Él no nació entre oro, Él no nació entre piedras preciosas, no. Él nació en la pobreza, en un establo, pero sí rodeado de muchísimo amor. Bueno, y continuemos con la vida de nuestro Señor. Después a San José le dicen, están buscando al niño para matarlo. ¿Y qué hacen ellos? Ellos se van para Egipto, ¿cierto? Se van para Egipto. Y ellos para Egipto pues no se pudieron llevar nada. Ellos iban solamente con el burrito, María y el niño Jesús y ya, nada más. No llevaban nada más. E iban así, abandonados únicamente en la voluntad del Padre. E iban así y fueron, ellos estaban pues en Israel y se fueron a Egipto, que era otro país, por decirlo así, ellos eran inmigrantes, ¿cierto? Y ellos se fueron para allá pobres, sin nada. O sea, María Valtorta también dice que la vida de nuestro Señor Jesucristo en Egipto fue una vida austera, fue una vida de negaciones, fue una vida de no mucha, de abundancia, no. No, a mí me impresiona muchísimo porque hay un libro que se llama Mística Ciudad de Dios, y en ese libro hay una parte que a mí me parece tan pero tan hermosa, y es que en el momento en que se estaba yendo pues San José, María y Jesús a Egipto, en ese momento ellos pues era un camino larguísimo. Imagínense en que ese camino duró casi un mes. O sea, fue casi un mes de ellos caminando constantemente todos los días. Y en un momento de eso resulta que San José no tenía nada que darles de comer a María y al niño. Y en ese momento él se arrodilla y empieza a orarle al Señor y le empieza a decir que tenga misericordia de él, que lo ayude. Y en ese momento bajan los ángeles y le dan de comer. Eso es hermosísimo, eso es hermosísimo. Y eso también nos muestra algo que es la providencia divina, ¿cierto? Que Dios nunca va a permitir una cruz
que supere nuestras fuerzas. Entonces eso es algo hermosísimo. Bueno, y continuemos con la vida de Jesús. Se van para Egipto, están en Egipto como 7 años. Después de estar en Egipto, se le vuelve a presentar se le vuelve a presentar el Señor, vuelve a presentar un ángel a San José y le dice, ya pueden volver, ¿cierto? Ya pueden volver. Entonces ellos tienen que volver a dejar toda la estabilidad que, por decirlo así, habían conseguido en 7 años, a pesar de que no era mucha, pero dejan todo eso para volver, para retornar a Egipto. Imagínense, o sea, otra vez de tener, por decirlo así, una estabilidad, tener que volver a Egipto, perdón, a Israel, nuevamente con pobreza, con de todo. Eh, no es una santa, quien está preguntando, Sor Mélida, no es una santa, es una mística que se llama María Valtorta. María Valtorta. Y el libro se llama El Evangelio como me ha sido revelado, ¿cierto? Es un libro de revelaciones privadas que le hacía el Señor a María Valtorta. Entonces, bueno, continuemos con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pues cierto que no tenemos como muchos datos pues de lo que pasó desde el momento de la pérdida del hallazgo del niño Jesús en el templo hasta el bautismo, ¿cierto? Que ya es como la vida pública de Jesús, pero miremos pues la vida pública de Jesús, que es lo que nos narra los evangelios. En la vida pública Jesús seguía siendo pobre, o sea, él mismo lo decía, él decía, las ratas tienen sus madrigueras, los pajaritos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reposar la cabeza. Por eso el Señor también les decía a quienes querían ser sus discípulos, les decía, déjenlo todo, carguen su cruz y síganme, y él siempre llevó esa vida de pobreza, esa vida de austeridad, hasta con sus discípulos. Entonces eso es fuertísimo. Y me acordé de algo, podemos verlo también en el Evangelio del día de ayer. El Evangelio del día de ayer hablaba acerca de María de Betania, cuando ella cogía un perfume, ¿cierto? Y se lo derramaba en los pies y lo limpiaba con sus cabellos. ¿Y qué decía Judas Iscariote? Judas Iscariote, es que en Judas podemos ver el ejemplo de una persona avara. Ahí en el Evangelio decía que a Judas, él decía, con eso lo hubiéramos podido vender en 30 denarios y se lo hubiéramos podido dar a los pobres. Pero el Evangelio decía, Judas no decía esto porque se preocupara por los pobres, no, sino porque él, como era el que se encargaba pues como de esta parte de lo del dinero, él sacaba, por decirlo así, pues perdón la expresión, sacaba la tajada pues de todo el dinero que se le daba a los pobres. Ese es el típico ejemplo de una persona avara, ¿cierto? Entonces es importantísimo que nosotros no nos dejemos como permear de ese espíritu del mundo que nos vende que nosotros para ser alguien tenemos es que tener. Como les decía, las riquezas son buenas y es excelente uno poder tener una estabilidad, poder tener su casita, ¿cierto? Poder tener, no sé, un carrito en que movilizarse, ¿cierto? Y eso no está mal. El problema es cuando nosotros ponemos eso como un fin, esos bienes materiales como un fin y no como un medio. El mismo Señor lo decía en el Evangelio, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entra a los reinos de los cielos. Y eso no quiere decir pues que entonces las personas millonarias no tienen derecho de ir al cielo. No, sí tienen derecho, pero siempre y cuando posean esas riquezas, las tengan es como un medio y no como un fin. Que tenía mucho dinero, que tenía muchísimo dinero, pero el rey tenía una característica y era que era muy espiritual, era muy bondadoso, él amaba a todas las personas y en ese rey se podía sentir pues a un Cristo viviente impresionante y ese rey tenía muchísimas posesiones. Entonces resulta que una vez se le acerca un criado y le dice, mi señor, yo quiero saber cuál es su secreto para tener tantas posesiones, pero para continuar siendo tan espiritual. Entonces el rey le dijo, vamos a hacer un trato. Yo le voy a pasar a usted una vela y usted va a tener que ir a dar un recorrido por tales y tales partes
Y si usted se le llega a apagar esa vela o cuando usted llegue acá la vela está consumida, yo lo decapito. Pero si usted puede continuar con la vela encendida de aquí a que termine el recorrido, le cuento mi secreto. Y entonces, claro, el criado pues aceptó el trato. Imagínense en él cómo llevaría esa vela, la llevaría con un cuidado, él diría, no, mejor dicho, es que donde se apague pues me decapitan, y él fue y llevaba esa vela así pues con curia, cuidándola, que no se le vaya a apagar, y bueno, y efectivamente terminó todo el recorrido y la vela no se le apagó. Cuando él llegó donde el rey le dijo, si te fijaste en todas mis riquezas. Y entonces el siervo le dijo, ¿cuáles riquezas? Y él le dijo, sí, es que pasaste por en medio de todas las riquezas que yo tengo, ¿no te fijaste? Y el siervo le dijo, no, pero es que yo cómo me voy a fijar, si es que si yo me ponía a fijarme en las riquezas, pues obviamente se me iba a apagar la vela y usted me iba a decapitar. Entonces el rey le dijo, ese es mi secreto, ese es mi secreto, que yo no permito que las riquezas que yo tengo alrededor apaguen la vela y el fuego de mi espiritualidad. Ese es el secreto, ese es el secreto. Nosotros no podemos permitir que las riquezas nos roben ese regalo tan grande y tan preciado que es la gracia de Dios en el alma, que es la vida de Dios en el interior del alma. Eso es importantísimo, ¿cierto? Entonces, para que haya una correcta posesión de los bienes, digamos que se tiene que contar con ciertas características, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a enumerarlas. Listo. Para poder iniciar estas características, les quiero leer una cita bíblica impresionante. Y es Mateo 6, del 19 al 20. Mateo 6, del 19 al 20. Vean qué impresionante lo que dice. No atesoréis riquezas en la tierra, donde la polilla y la herrumbre la destruyen, y donde los ladrones las socavan y roban, sino atesorad en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, ni los ladrones socavan ni roban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vean qué hermoso lo que nos dice el Señor en este Evangelio. No atesoréis en la tierra, donde todo es efímero, donde todo se acaba. Porque pues yo nunca he visto un entierro con trasteo, o sea, una persona que la entierren y le echen allá pues el dinero que tenía, las escrituras de las casas que tenía, las llaves de los carros, no. O sea, cuando uno se muere, se murió y chao, ya. El Señor es súper sabio. El Señor dice, no atesoren en la tierra donde todo es efímero, atesoren en el cielo, donde todo es eterno, donde ni la polilla ni los ladrones podrán entrar a robártelos. Eso es impresionante, eso es impresionante. El Señor es súper sabio en todo lo que hay, en todo lo que dice en la Biblia. La cita bíblica es Mateo 6, del 19 al 20. Y el Señor también decía, allí donde está tu tesoro, está tu corazón. Y donde está tu corazón, está tu tesoro. Entonces, evaluémonos, ¿cierto? Hagamos como una introspección. ¿En dónde está mi corazón? ¿En los bienes del cielo, donde sé que van a ser eternos? ¿O mi corazón, por el contrario, está en los bienes de la tierra, en lo terrenal, que se acaba, ¿cierto? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Entonces, para que nosotros podamos tener una correcta posesión de los bienes, se tienen que cumplir con ciertas características, ¿cierto? La primera es la consecución. La segunda es el afecto y la tercera es el destino, ¿cierto? El destino. Entonces vamos a empezar a desglosarla, ¿cierto? La consecución se refiere al origen de los bienes, es decir, que el origen digamos, del dinero que yo tenga o de los bienes materiales que yo tengan sean tanto lícitos moralmente como adquiridos, perdón, me equivoqué, que sean adquiridos de manera lícita, pero que también sean lícitos moralmente. Es decir, que uno no puede, digamos, tener
una correcta posesión de bienes si el dinero yo lo estoy sacando, por ejemplo, de un negocio como el narcotráfico, ¿cierto? Que no es lícito. No es lícito. O por ejemplo, si yo tengo el dinero, pues porque soy cobrador gota a gota y es de todas las personas a las que extorsiono. O si digamos el dinero que yo tengo es porque soy jíbaro y entonces soy el que le vende la droga pues a todo el barrio y por eso tengo el dinero. No, no, pero algo muy importante es que el dinero también tiene que ser lícito moralmente. Es decir, nadie puede decir, ah, Juliana, si es que yo consigo el dinero totalmente lícito, yo tengo todos los permisos, yo pago DIAN, yo tengo tal cosa y yo tengo un prostíbulo. Puede que sea lícito, ¿cierto? Porque tiene todo lo de la DIAN, paga los impuestos, todo eso, pero es lícito moralmente, no es lícito. No es lícito a los ojos de Dios. Miremos si el Señor estaría pues de acuerdo con que nosotros tengamos el dinero de un lugar. Les pongo el ejemplo, un prostíbulo de un lugar donde destruye hogares, de un lugar que se presta para la fornicación, para el adulterio, para la lujuria. Entonces es importantísimo que nosotros empecemos a evaluar todo eso, ¿cierto? Tiene que ser moralmente lícito. Ya les voy a desglosar bien todas las tres, por decirlo así, características para que tengamos una buena posesión de los bienes. Entonces, la primera es la consecución, ¿cierto? La consecución. ¿Cómo lo estoy consiguiendo, ¿cierto? Que sea moral, que sea, perdón, tanto lícito como también lícito moralmente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el dinero de una persona que tiene un motel no es lícito moralmente, a pesar de que tenga pues todo lo que tiene que pagar las personas pues que tienen estos lugares, y a pesar de que usted está al día con todos sus pagos, sigue siendo inmoral, sigue siendo un lugar donde se destruyen familias. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces vamos con el segundo, ¿cierto? Hablamos del primero, que fue la consecución. Ahora vamos a hablar del segundo, que es el afecto, ¿cierto? El afecto. Entonces, ¿cómo así que el afecto? Es cuánto estoy yo como, por decirlo así, amando ese dinero que yo tengo, ¿cierto? Es importantísimo saber que nosotros no debemos amar el dinero, lo debemos usar, ¿cierto? Lo debemos usar. Entonces son ese tipo de personas que uno mide el nivel de afecto que tiene una persona hacia los bienes materiales cuando la persona lo único que hace es hablar de lo que tiene. O sea, usted se sienta a hablar con la persona y la persona se pone a decirle, es que mire, es que yo tengo tales casas, es que yo tengo tales carros, es que mire, es que yo gano tanto al mes y es que yo con eso me puedo comprar un palacio, yo puedo comprar un país, puedo comprar tantísimas cosas, ¿cierto? Entonces ahí se mira el afecto que le tiene esa persona a su dinero, a sus bienes materiales y corpóreos. Entonces, ¿cómo saber si estoy apegado al dinero? Primero, hay que evaluar si el dinero está por encima de Dios. ¿A qué se refiere esto? Esto es importantísimo que nosotros lo tengamos claro. Por ejemplo, si yo estoy trabajando un domingo, ¿cierto? Sabemos que el domingo es día del Señor. Claro que cabe aclarar, hay personas que por su trabajo obviamente les queda imposible no trabajar un domingo, que no son como tal personas que sean independientes, no, sino que trabajan por turnos, por ejemplo, no sé, un médico, ¿cierto? Un médico que tiene que hacer un turno un domingo, o una persona que también tiene que hacer su turno el domingo, ¿cierto? Ahí no, como que no interferiría tanto, pero si usted sabe que usted va a faltar el domingo a Eucaristía, entonces váyase pues por cosas de fuerza mayor, obviamente no les estoy diciendo que no vayan a Eucaristía el domingo, no, sino que es por cosas de fuerza mayor. Si usted sabe que por su trabajo no puede ir a Eucaristía el domingo, entonces váyase a Eucaristía el sábado después de las 12 del día y esa Eucaristía ya le vale por Eucaristía del domingo, ¿cierto? Pero, digamos, si usted es una persona que se dedica al comercio, ¿cierto? Al comercio.
y usted es independiente, o sea, usted es el que dispone de su tiempo, de qué días va a trabajar, todo eso. Si usted está trabajando un domingo, evalúese, porque usted está poniendo el dinero por encima de Dios, ¿cierto? Por encima de Dios. Y si usted tiene personas a su disposición, usted es empleador y usted pone a trabajar a sus empleados un domingo, innecesariamente evalúese, porque usted está poniendo por encima el dinero que a Dios, ¿cierto? Que a Dios. Y cuidado porque usted tiene que responder por el alma de todos esos empleados que usted está poniendo a trabajar un domingo. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿cierto? También, ¿cómo saber si estoy apegado al dinero? Si lo estoy poniendo por encima de mi, pues sí, de la familia, de mi familia. Entonces, un domingo yo me voy al trabajo. Sí, bueno, tan bonito. Yo fui a la Eucaristía temprano, pero entonces el domingo ya salí de Eucaristía y me fui de una a trabajar. Y el domingo lo único que hago es pasarme la echado todo el día en la cama y sus niños ahí diciéndole, papá, no sé, salgamos a comer un helado. Y usted nada, y usted nada. Yo les hago una pregunta, pues ahorita no podemos salir por esto del confinamiento y el aislamiento, pero evalúese antes de que todo esto sucediera. ¿Usted hace cuánto no sale a comerse un helado con sus hijos? ¿O usted hace cuánto no sale a comerse algo con su esposa o con su esposo, los dos solos? A que usted saliera con su esposa y no tenga que hablar de las deudas, sino que hablen de cosas importantes, pero que no tengan que hablar de las deudas, que no tengan que hablar de las cuentas que tienen por pagar, no, no, sino que hablen de lo que les gusta. Así cuando usted sale con sus niños, hablen de lo que les gusta a los niños, de cómo se están sintiendo ellos, eso es importantísimo para la crianza de los niños. Y eso es muy, muy importante porque un niño necesita tanto de su mamá como de su papá y nosotros vemos cómo está la situación actual con los jóvenes y es porque hace falta eso, porque hace falta el apoyo de una mamá y de un papá, porque sí, los niños pueden tener muchísimas cosas y es que imagínese, a él nunca le faltó nada, a él nunca le faltaron los juguetes, nunca le faltó la plata, pero sí le faltó algo que es lo más importante y es el amor de un papá y una mamá. Por eso la situación está como está. Por eso vemos muchachos con mucho dinero, pero con una falta de amor grandísima, con un vacío en el corazón de un tamaño que no podemos imaginar por la falta que le hacía su papá y su mamá. Entonces, empecémonos a evaluar eso, o sea, no vendas el tiempo de oro que tienes para compartir con tu hijo por unos billetes, ¿cierto? Por dinero. No, eso no se debe hacer. Les voy a contar una historia de un... Ay, perdón, se me cayó el celular. Les voy a contar una historia de un señor y su hijo. Resulta que había un señor que trabajaba y trabajaba y trabajaba y un día estaba en su casa. Entonces se le acercó su hijo y le decía así, papá, papá, un niño pues pequeñito, ¿cierto? Póngale unos 6 años. Le decía, papá, papá, ¿tú cuánto ganas en una hora? Ay, no, usted no moleste, váyase para su cuarto a jugar, váyase solo. Papá, papá, por favor, dime tú cuánto ganas en una hora. Ay, que no, que se vaya, deje de ser tan cansón, usted sí. Papá, papá, por favor, dime cuánto vale una hora de tu tiempo. El papá ya cansado pues de que el niño le insistiera tanto, le dice, ¿sabe qué? Mire, una hora vale 2.000 pesos. Una hora de mi tiempo vale, una hora de trabajo me cuesta 2.000 pesos, ¿cierto? Y entonces el niño otra vez ahí súper intenso y le dice, papá, papá, regálame 1.000 pesos, por favor. Ay, tras del hecho, usted tras de que me molesta ahora es pidiendo plata, que no se los voy a dar. Por favor, papá, dame 1.000 pesos. Que no, que se vaya o no respondo. Entonces el niño se fue súper triste a su habitación y llegó la hora de irse a dormir. Entonces el niño se acostó pues a dormir. Su papá pues después de ese poco corazón que tenía, le dio un remordimiento grandísimo y se puso a pensar en su hijo, y apagó el televisor y dijo, yo le voy a dar los 1.000 pesos a mi hijo. Entonces fue para el cuarto del hijo y lo despertó y le dijo, mira, hijo, acá te doy los 1.000 pesos. En ese momento en que el papá le da los 1.000 pesos al niño, el niño saca debajo de su almohada otros 1.000 pesos y le dice, mira papá,
es que quiero comprar 1 hora de tu tiempo para que estés conmigo. Imagínense en qué fuerte, o sea, hasta el mismo niño le decía, le quería comprar 1 hora de tiempo al papá porque ni siquiera pasaba tiempo con él. Entonces, evaluémonos nosotros también en esos aspectos. En cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestra familia, ¿cierto? Bueno, y el último estamos hablando de las tres características, por decirlo así, para tener una correcta posesión de los bienes. Entonces la primera, la consecución, la segunda, el afecto. Y vamos para la tercera. Y la tercera es el destino, ¿cierto? El destino del dinero del que recibimos. Entonces, sí, yo tengo un negocio súper lícito, yo tengo mi negocio y es lícito, yo no tengo afecto pues a mi dinero, sí, entonces estoy bien, pero resulta que a mí me pagan y lo primero que hago es irme a comprar una botella de aguardiente y a emborracharme hasta el día siguiente. No, o lo primero que hago es con la paga que me dan es irme de fiesta o irme a comprar no sé, zapatos, camisetas y mi familia no me importa y no me importa que tengo que pagar los servicios, no me importa que tengo que llevarles la comida, no, nada de eso me importa. Entonces, eso también es importantísimo, mirar en qué estoy destinando mi dinero, ¿cierto? Para ver lo del destino del dinero, evaluemos muchas cosas. Primero, es que el destino del dinero que tú recibes, lo primero que debes hacer es saciar las necesidades personales, es decir, la compra de la comida, el pago de los servicios, el arriendo, todo eso, ¿cierto? Eso es lo primero. Y lo segundo, que por lo general siempre sobra como dinero, para este segundo, muchas personas lo utilizan para ahorrar, ¿cierto? Entonces, no, qué importante es ahorrar, sí, y es importante ahorrar, pero es importante ahorrar aquí en la tierra, pero también ahorrar en el cielo. Es decir, ¿a qué me refiero con esto del cielo? Que sí, muy chévere que tú vayas y ahorres en un banco, pero también ahorra en el cielo. ¿Y cómo ahorras en el cielo? Dándole a los que lo necesitan, ¿cierto? Dándole a las personas más necesitadas. Nosotros a veces como que nos refugiamos detrás de decir, es que yo a ese no le doy, porque es que si yo le doy dinero es para que se vaya a comprar drogas y entonces yo lo que estoy haciendo es acolitarle pues el vicio, entonces no, 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 no. Entonces, pero si por lo menos le estás dando, no sé, un mercadito o por lo menos un pedazo de pan. O también te sales con la que dice, es que si uno le da algo, él va y las vende, pero tú estás haciendo todo lo posible para cerciorarte de que esa persona sí esté llevando las cosas bien. Por ejemplo, si le das de comer un pan a una persona, a un hermano necesitado, por lo menos párteselo y dile, mira, cómetelo de frente, pues enfrente mío o algo así. Sí me hago entender, pero nosotros a veces sacamos muchas excusas, es para no practicar la caridad tan importante que el Señor hablaba tanto en su evangelio, ¿cierto? En su palabra. Entonces, bueno, hablando de la caridad hay ciertos niveles, ¿ciertos? Entonces vamos a hablar de los niveles de la caridad. La primera es la limosna, ¿cierto? La limosna, que es donarle algo mío a una persona para aliviar una necesidad puntual. Es decir, que la limosna se hacía algo presente, alivia el hoy, ¿cierto? Lo que estoy viviendo hoy. Entonces, por ejemplo, le di un pan a una persona necesitada o le di, no sé, le compré un cafecito a una persona que tenía mucha sed o le di de beber, no sé, le di una gaseosa a una persona que estaba sedienta, ¿cierto? La limosna, ¿cierto? El segundo nivel es la beneficencia, que alivia el mañana. Por ejemplo, dar un mercado, ¿cierto? Dar un mercado, digamos, eso se está viendo mucho en este tiempo, pues en el que estamos en aislamiento. Hay muchas personas necesitadas que vivían del diario y como no tienen, por lo que estamos en cuarentena para saciar ese diario vivir,
Entonces nosotros tenemos que practicar la beneficencia, aliviar el mañana de las personas, ayudarles con un mercadito o darle a instituciones que donen, ¿cierto? Que ayuden a estas causas de beneficencia. Sería muchísimo mejor y preferible que fuera con instituciones católicas, por ejemplo. Las iglesias católicas, los sacerdotes están haciendo un trabajo extraordinario e increíble, dándole mercadito a las personas que más lo necesitan. Entonces, donemos, ¿cierto? Practiquemos la beneficencia para tantas personas que lo necesitan. El tercer nivel es la capacitación. La capacitación, que consiste en brindarle a una persona la oportunidad de formarse. Por ejemplo, yo soy muy buena en la carpintería, ¿cierto? En la carpintería. Entonces, yo conozco a un hermano que lo necesita y yo le voy a enseñar todo lo que yo sé acerca de la carpintería para que esta persona en el mañana pueda dedicarse también a trabajar a la carpintería y así tenga una manera de sostenerse, ¿cierto? Esa es la capacitación. ¿Mm? Vean esta frase tan espectacular. No es dar el pez, sino enseñar a pescar. No es dar el pez, sino enseñar a pescar, ¿cierto? Esta también alivia el mañana, ¿cierto? Y el último nivel de caridad es el más alto, el más impresionante, y es la evangelización. La evangelización, ¿cierto? Que es darle al mismo Cristo, es darle a Cristo. Pero tú para poder saciar este hambre, pues para tú poder practicar, perdón, este nivel de caridad de la evangelización, no tienes que dar únicamente el pan espiritual, sino también el pan corpóreo. Es decir, si tú le vas a ir a evangelizar a una persona necesitada, pues llévale el pan corpóreo, no sé, llévele un cafecito con pan, algo, ¿cierto? Cualquier cosita es cariño. Y después le da el pan espiritual, ¿cierto? De la evangelización, como es de importante. Por eso es el nivel de caridad más alto. Entonces, bueno, ahí hablamos de los niveles de caridad, se los recuerdo, la primera es la limosna, la segunda es la beneficencia, la tercera es la capacitación y la cuarta es la evangelización, ¿cierto? Entonces, bueno, yo creo que eso es todo por la lección de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. El compromiso con la Virgen María es el siguiente. Este compromiso, muchachos, es impresionante. Vean lo que dice: donar a una persona necesitada un bien material al que se esté muy apegado. O sea, no es donar lo que a mí me sobra, no es donar eso que a mí no me importa o donar eso que está dañado. Es que yo tengo un par de medias rotas, entonces voy a donar eso. No, o sea, es donar algo de lo que a usted le duela. Es donar algo de lo que a usted le duela, porque ahí es donde está la virtud. Ahí es donde está la virtud, ¿cierto? Y vemos a santos como San Francisco de Asís que donaron todo lo que tenían y ahí está la santidad, ¿cierto? En donar a lo que a uno le duele está la virtud, pero donar todo lo que uno tiene, en eso se encuentra la santidad, ¿cierto? Entonces, vamos a donar eso. Yo sé que de pronto por la situación está un poquito complicado, pero uno siempre, y más en esta situación, se encuentran personas necesitadas, muchísimas personas necesitadas. Entonces, done eso de lo que usted está muy apegado. Si usted tiene una camiseta y esa camiseta le encanta, dónela, regálelo a una persona necesitada. Y más nosotras las mujeres, eso nos pasa más a nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres tenemos 35 pares de zapatos, 35 carteras, 45 jeans, ¿cierto? Todo eso. Eso nos pasa mucho a nosotras las mujeres. Donemos todo eso. Eso que nosotros no estamos necesitando, dónelo. Vea que una vez una persona me decía algo impresionante y yo quedé tan impactada. A mí me decían, uno le tiene que dar cuenta al Señor de todo eso que no utilizas y no lo das a los pobres. Es decir, el Señor te va a pedir cuenta de esa mano de camisetas que uno tiene en el closet y uno se pone siempre las mismas 3. Y esas otras 45 que usted tiene, el Señor le va a pedir cuenta de eso.
Están preguntando los niveles de la caridad, se los voy a volver a repetir. La primera, limosna, la segunda, la beneficencia, la tercera, la capacitación y la cuarta, la evangelización, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña oración para terminar esta lección, ¿cierto? Para que podamos terminar de vivir esta Semana Santa. Se me olvidaba decirle algo importantísimo. Muchachos, este jueves y sábado no va a haber lecciones de consagración. Listo, no va a haber. ¿Por qué? Porque pues por lo que estamos en Semana Santa, para que podamos vivir este Jueves Santo y este Sábado Santo, vea, con todo el corazón, y no solamente el jueves, sino todo esto que queda de la Semana Santa, para que lo vivamos con todo el corazón. Por eso decidimos no dar la lección, precisamente por eso, para que esta Semana Santa la vivamos con total entrega, ¿cierto? Con anhelos de santidad grandísima. Entonces por eso no va a haber lección de consagración. Las personas que me han escrito al privado y no les he respondido, ténganme un poquito de paciencia, sí, les voy a ir respondiendo en las medidas de las posibilidades, pero no les miento, me han escrito como 60 personas y se me hace un poquito complicado responderles a todos, cierto, rápido. Yo les estoy respondiendo, ténganme un poquito de paciencia. Entonces nos volvemos a ver el martes, ¿cierto? El próximo martes sería la próxima lección, listo, para que estemos pues con el Señor así, para que practiquemos mucho de lo que estamos hablando, sí, para que se pongan al día, a los que les falta ver algunas leccioncitas, a los que les falta hacer algunos compromisos con la Virgen María, ¿cierto? Para que se pongan al día. Entonces oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta lección que nos has permitido tener. Gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido. Te pedimos que todo esto quede guardado en el corazón de la Santísima Virgen María. Que todo esto que hemos aprendido sea para un crecimiento espiritual, pero no por vanagloria, Señor, sino porque sabemos que por medio de esto podemos darte alabanza, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Te pedimos que nos des la gracia de desprendernos de todo aquello a lo que estemos apegados, que nos des la gracia de depender únicamente de ti, que así nos quiten todos nuestros bienes materiales, no nos importe, porque sabemos que tenemos al más importante, que eres tú, Señor Jesús. Te rogamos que nos bendigas. Te pedimos, Señor, que si es de tu santísima voluntad, se frene ya esta pandemia. Te pedimos por todas las personas contagiadas. Te pedimos, Señor, que si es de tu santísima voluntad no hayan más muertos, pero que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Te encomendamos nuestra vida, la vida de nuestros familiares. Y te pedimos, Señor, que podamos vivir una Semana Santa muy, muy, muy hermosa de la mano de María Santísima. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces los esperamos a todos el próximo martes. Les recuerdo que las personas que aún no han sido agregadas a ningún grupo de WhatsApp de los personalizados, en los que hay como 15 personas alrededor, me escriban, ¿cierto? En el grupito, en los grupos grandes que habían como 200 personas, ahí está mi número, listo, yo les envío una nota de voz. Entonces, por favor, escríbanme las personas que aún no han sido ingresadas al grupo, listo. Dios los bendiga, los queremos mucho y nos vemos dentro de 8 días, listo. Adiós.